momento se empezaron a abrir puertas relacionadas con la meditación. Entonces me vinculé con un programa que se llama Respira. Respira es un programa que en ese momento era educativo, que busca llevar la práctica de mindfulness a los entornos escolares. Entonces fui facilitador durante un par de años de Respira, enseñando mindfulness tanto a maestros como a estudiantes. Y a partir de ahí empecé a ofrecer el programa del MBSR o Mindfulness para la reducción del estrés al público en general, después de haber pasado por un proceso de formación para poder enseñar este programa. Con la Universidad de California y con Sasana me formé hace unos casi 3 años para poder enseñarlo, y desde ese momento ando pues muy involucrado con todo lo que tiene que ver con mindfulness y la meditación. Bueno, Álvaro, pues me encanta tu historia, me gusta mucho cómo describes ese proceso de transformación y donde resaltas que el logro que tienes ahí, más que cualquier logro externo, es un logro de reconciliarte contigo mismo. Y bueno, ahorita me gustaría entonces que nos contaras en qué consiste el mindfulness, en qué consiste el programa de mindfulness para la reducción del estrés y de pronto cuál es la diferencia entre mindfulness y meditación, o si se refieren a exactamente lo mismo y son solo términos distintos. Bueno, pues en realidad una de las cosas que más me atrajo a la práctica de mindfulness es su simpleza, ¿sí? Y detrás de esa simpleza pues, reside su gran poder, de alguna manera. Mindfulness lo podemos definir en pocas palabras como prestar atención a la experiencia presente de manera intencional, sin crear juicios. Entonces, es una cualidad en donde podemos observar lo que ocurre externamente y lo que ocurre internamente, momento a momento, tratando de mantener una mente ecuánime, tranquila y sin juicios. Entonces, como cualidad es algo que todos los seres humanos tenemos. En realidad no es algo que tengamos que adquirir en algún momento. En realidad todos tenemos la capacidad de estar conectados con la experiencia presente. Sin embargo, los malos hábitos de la mente, de alguna manera, y las condiciones de la sociedad moderna, a veces nos lleva a volcar nuestra atención muy hacia lo exterior, hacia afuera, hacia el poder eh, 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 mostrar ciertos desempeños, ¿no? A partir de algunos ideales propios de la modernidad. Y esto pues ha llevado a que no necesariamente desarrollemos con suficiencia esta capacidad, y por ende pues se hace oportuno poder crear condiciones que nos permitan desarrollarla, ¿no? Y para esto hay una serie de prácticas de mindfulness, que permiten el desarrollo de esta conciencia del presente, de manera sistemática, de manera rigurosa. Y el MBSR o el Mindfulness para la reducción del estrés, el programa es una manera de poder generar estas condiciones óptimas para poder ir desarrollando poco a poco esta conciencia. ¿Podrías contarnos un poco en qué consisten esas prácticas o cuáles serían como esas condiciones para desarrollar esa habilidad que todos tenemos, pero que según te entiendo de pronto no usamos o no se nos enseña de pronto a usar? Sí, claro que sí. Pues mira, hay una serie de prácticas que se realizan en el marco de un programa como el Mindfulness para la reducción del estrés, el MBSR. Y una primera práctica que es quizás la práctica básica es la práctica de atención a la respiración, que consiste en dirigir la atención a la respiración natural
tal y como es en este momento, pudiendo sentir cómo el aire entra, cómo el aire sale, momento a momento, evitando en la medida de lo posible interferir con ese ritmo natural. Lo que ocurre normalmente es que las personas a través de este ejercicio empiezan a darse cuenta de lo agitado que a veces está la mente y lo difícil que es a veces poder tenerla anclada a un estímulo como lo es la respiración. Y ese primer darse cuenta es muy útil porque empezamos a poder observar lo que está ocurriendo internamente, ¿sí? Los pensamientos, las emociones o las sensaciones que estemos experimentando. Y entonces estos contenidos internos nos distraen y el ejercicio consistirá en poder darnos cuenta y traer la atención de regreso una y otra vez, tratando de mantener una actitud no enjuiciadora, gentil, contigo mismo, ¿sí? Entonces, la atención a la respiración es una, hay otras prácticas como por ejemplo atención a los sonidos, en donde podemos poner nuestra atención en aquellos sonidos que están en nuestro entorno, lejanos o cercanos, dándonos cuenta de qué efecto pueden generar en nosotros, si generan alguno, ¿sí? Y simplemente poder enfocar la atención en esos estímulos. También hay otras prácticas en donde el cuerpo está más involucrado, prácticas como el escaneo corporal, donde hacemos un recorrido sistemático a través de las partes del cuerpo, pudiendo observar las sensaciones que estamos experimentando momento a momento. O prácticas de movimiento consciente, en donde realizamos algunos movimientos muy gentiles con el cuerpo, muy similares a lo que se realizaría en Hatha Yoga, pero quizás un poco más enfocados en poder darnos cuenta de las sensaciones, ¿no? que se van generando en la medida que vamos moviendo el cuerpo de determinadas maneras. Y en este proceso de observación, cada vez acercarnos un poco más al cuerpo, a las sensaciones, a lo que está ocurriendo internamente y empezar a familiarizarnos en ese proceso con nosotros mismos y profundizando el autoconocimiento y en esa medida el autocontrol también. Bueno, ¿qué beneficios empieza a sentir una persona que sostiene estas prácticas ya como un hábito? ¿Qué empieza a pasar con esta persona en el tiempo cuando empieza, digamos, esta práctica como tan simple, pero que resulta ser tan difícil para todos por lo que tú dices, por la inquietud de la mente? ¿Qué empieza a suceder con alguien que recurrentemente empieza a practicar mindfulness? Esta respuesta te la podría dar desde la literatura y desde las investigaciones que se han hecho alrededor del tema o desde mi experiencia personal. Prefiero utilizar esta segunda posibilidad. Te voy a hablar un poco desde lo que ha sido para mí, ¿sí? En un primer momento, mindfulness, como lo mencionaba antes, fue la oportunidad de poder empezar realmente a conocerme. Y en ese proceso de conocimiento a reconciliarme conmigo mismo, a darme cuenta de la cantidad de pensamientos inoficiosos que pasaban por mi mente durante un día cotidiano y que de alguna manera interferían constantemente con aquello que quería realmente hacer, con mi vida y conmigo como persona. Entonces, un primer beneficio para mí fue el poder darme cuenta, ¿no? de estos contenidos internos, y al darme cuenta del poder empezar a desengancharme, desidentificarme con esos contenidos, a darme cuenta que simplemente son pensamientos o simplemente son emociones y que no necesariamente son la verdad o la realidad. Y en ese proceso de desidentificación, también darme cuenta de que estos contenidos vienen y van todo el tiempo. Así como surgen y desaparecen constantemente, y por ende no tiene mucho sentido
aferrarnos a nada de lo que internamente pueda surgir en un momento dado. Independiente de si genera sensaciones agradables o si genera sensaciones desagradables, lo que está claro es que será impermanente. Entonces, el poder al crear distancia con estos pensamientos y estas emociones, pues me ayudó a dejar de sentirme tan mal, ¿no? Por todo esto que constantemente estaba ocurriendo internamente. Relacionado con esto, pues empecé a poder encontrar la manera de soltar hábitos destructivos que estaban realmente limitando mucho mi capacidad de trabajo, por ejemplo, y empezar a incorporar hábitos mucho más constructivos y que de verdad estaban alineados con los valores y con la persona que quería ser. Entonces, yo siento que la conciencia que empecé a desarrollar a través de la práctica ha sido la que me ha permitido poder redirigir mi energía y mi atención hacia la dirección hacia donde realmente quería llevar mi vida. Mientras que antes estaba muy metido en el torbellino, sobreinvolucrado en el torbellino interior, sin poder realmente tomar el control de mi vida. Al comenzar a cultivar la conciencia, empecé a recuperar la libertad de decidir a dónde quiero poner mi atención y hacia dónde quiero realmente enfocar mis esfuerzos. Me gustaría preguntarte, ¿esto fue algo gradual o fue algo de pronto de un momento a otro te diste cuenta que habías ganado ese control? ¿Cómo fue ese proceso digamos, como que describes un estado y otro estado? ¿Cómo fue ese proceso de ir de un lado a otro? Sí, fue absolutamente gradual y yo siento que en este aspecto las experiencias de las personas pueden ser muy diversas, ¿no? Pueden haber personas en donde hagan de alguna manera un clic y que los lleve a una realización que les permita darle un vuelco a su vida significativo y radical de un momento a otro. En mi caso no fue así. En mi caso fue muy, muy gradual, tan gradual que al principio era para mí imperceptible ver estos cambios, ¿no? Esto que te describo solamente se hace evidente cuando yo echo la mirada 5, 10 años hacia atrás y comparo mi estado de vida actual a lo que era en ese entonces, y ahí es donde me voy dando cuenta de lo significativo y lo profundo que fue para mí encontrar y empezar a practicar mindfulness. Pero en realidad ha sido un proceso que ha tomado tiempo, que ha requerido de mi parte mucha paciencia, pero al mismo tiempo mucha confianza en que estoy haciendo lo que debo hacer para comenzar a sanar de alguna manera todos estos condicionamientos mentales que a lo largo de mi vida me han limitado enormemente. Me encanta lo que estás diciendo y bueno, quisiste compartirlo desde tu experiencia personal, que lo sientes más íntimo y te conectas más con eso. De pronto no me gustaría dejar de lado qué dice la evidencia científica, de pronto para esos oyentes que son nuevos en el tema, les interesa, pero quisieran sentir de pronto un poco más de confianza o en ese respaldo que dice de pronto la academia acerca de esta práctica. Claro que sí. Bueno, pues un primer aspecto para mencionar sobre eso es que yo siento que una de las razones por las cuales mindfulness cada vez ha venido ganando popularidad en el mundo entero tiene que ver por la robusta evidencia científica que cada vez se tiene más sobre los efectos y los beneficios de la práctica. Beneficios tanto a nivel psicológico como físico y biológico, ¿sí? Entonces, pues por supuesto que no pretendo hacer una revisión exhaustiva, pero quiero mencionar solamente algunos aspectos que me parecen importantes. Lo primero es que
En el campo de la neurología se ha encontrado que la práctica de mindfulness tiene una incidencia directa en la activación de algunos circuitos cerebrales que están relacionados con la regulación emocional, ¿sí? Específicamente, a partir de